Apreciados hermanos y amigos, muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a esta reunión de adoración hoy, Día del Señor. Continuamos con nuestra serie de mensajes de Primera de Pedro. En esta ocasión, nuestro mensaje estará basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. El conformismo. Permítanme reflexionar sobre este tema que es trágico en la vida. Trae consecuencias terribles en nuestra vida. Yo soy como soy. Yo no te digo qué hacer en tu vida, tú tampoco me digas qué hacer en la mía. Frases como esas expresan conformismo. Hay personas que están totalmente satisfechas con su presente. Hablo en el ámbito social, cultural, y eso se llama conformismo. La Biblia no nos llama a ser conformistas. La Biblia habla de estar contentos con el presente. No es lo mismo que estar conformes. El conformismo, esa satisfacción de que no me interesa progresar o mejorar o cambiar a una mejor situación, es esa actitud negativa, hace mucho daño en el campo espiritual. Tal vez el conformista no racionaliza ni busca argumentos de por qué ha caído en esa situación, en ese estatismo. No piensa, pero en el fondo, el conformista tiene el sentimiento de que hay fuerzas genéticas, de que hay fuerzas sociales, de que las circunstancias presentes, de lo que me ocurrió en el pasado, de que hay fuerzas poderosas espirituales de maldad que impiden avanzar y por lo tanto yo estoy bien así como estoy. Tal vez ese es la situación de algunos que no se interesan por avanzar, por progresar en la vida. El conformismo espiritual es trágico en la iglesia. Deja a la gente estancada. Y es que se lleva sueños y esperanzas de cambiar, de mejorar, de progresar y de crecer en la vida espiritual. Solo Dios sabe el número de cristianos que han caído en el conformismo, que han caído en el estancamiento espiritual, siendo la causa el conformismo. Estos que han caído en el estancamiento espiritual han perdido la pasión, el entusiasmo, el celo y el gozo por las cosas de Dios. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Segunda de Timoteo 4:13. La cita anterior revela la actitud de un hombre anciano, ese es Pablo,
con la sentencia de muerte sobre su cabeza. Él está escribiendo desde Roma y sabe que está en sus últimos días y en efecto, según la historia, fue decapitado por Nerón en su segundo encarcelamiento en Roma. Sin embargo, escribe desde la prisión pidiendo que Timoteo le traiga los libros, mayormente o especialmente los pergaminos. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para cambiar. Nosotros necesitamos ese mismo espíritu, que tengamos la inspiración de Pablo, un hombre anciano, sabiendo que sus días están contados aquí sobre la tierra. Sin embargo, tiene anhelos y ansias de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, de seguir instruyéndose. El conformismo nos deja estancados y nos impide avanzar. Y he hecho entonces esto en relación con el tema que vamos a compartir en esta ocasión de Primera de Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Nuestro tiempo, nuestra lección de hoy es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer. Muy bien. En la cita bíblica de hoy, les invito a leer la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, encontramos dos mandamientos en los versículos 1 y 2. Cito la versión Reina Valera. Desechar malas actitudes y conductas. Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2, el segundo mandamiento. Desear la palabra de Dios. Dice así el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. El apóstol Pedro comienza su segunda carta, su primera carta, el capítulo 2, haciendo un llamado a sus lectores cristianos a desechar malas actitudes y conductas. Miren, es interesante notar que los pecados que menciona en el versículo 1, hay una lista que menciona aquí, no son pecados de carácter, digamos, pecados de inmoralidad sexual, no son pecados de falta de control, de dominio propio, no habla de borrachera, no habla de infidelidades, no está hablando de ese tipo de pecados, sino que habla de pecados que tienen que ver con actitudes y acciones de otra naturaleza que tienen que ver con la relación interpersonal. Entonces, dos mandamientos, dos imperativos. Noten esto: desechar malas actitudes y conductas, lo que menciona en el versículo 1. Noten que no es una sugerencia. Cuando se habla de imperativos, de mandamientos, no son recomendaciones, no son sugerencias, son órdenes. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, llama a los cristianos a que desechen, quiten de sus vidas estos pecados. Y repito, tal vez para nosotros los pecados de índole, de naturaleza, de inmoralidad sexual, tal vez son más graves
óigase bien, más graves, pensamos, que el pecado de la murmuración o que el pecado de la envidia. Sin embargo, noten esto, el Espíritu Santo no hace referencia en este pasaje en particular a esos pecados que nosotros consideramos graves y grandes, sino que toca la llaga en pecados que tal vez no los vemos como obra del diablo, pero en efecto estos pecados son obras del maligno y son tan graves como los otros pecados que he mencionado. Y entonces en el versículo 2 habla de este deseo, de este anhelo por la palabra de Dios. Noten esto. Continuamos. Versículo 1. Despójense de lo que los mantiene estancados. Cito de nuevo Primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, despójense. Y he subrayado esta palabra. Despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Estoy citando aquí la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera dice celos, dice malicia, perdón, versión Reina Valera. Despójense de toda malicia. Aquí la Dios habla hoy traduce clase de maldad, toda clase de maldad. Ahora, la palabra que Pedro emplea aquí, despojarse, es una figura retórica muy usada por el apóstol Pablo también en su carta a los Efesios, cuando dice, quítense de vosotros toda, y menciona allí en Efesios 4, ese llamado a la nueva vida en Cristo que hace el apóstol Pablo. Entonces, Pedro también emplea esta misma figura retórica. ¿Saben cuál es la idea que hay detrás de esta palabra? Quitarse la ropa antigua, la ropa vieja, la ropa que ya está tan dañada que no sirve. Póngase nueva vestidura. Esa es la idea detrás de esta palabra. Despójense, quítense, laven su casa, limpien su casa. Esa es también la otra idea detrás de esta palabra. Limpien su corazón. Ese es el llamado que hace. Quítense de vosotros, alejen de sus vidas. Si ustedes, miren, la idea es esta. Ustedes han sido renacidos, han nacido de nuevo. Ustedes son hijos de Dios. En base a eso, a la luz de esas verdades y de esos hechos, de eso que ha ocurrido en sus vidas, son hijos de Dios ustedes. Bueno, quítese de ustedes, quítense estas cosas, estos pecados en sus vidas. El versículo entonces señala pecados que afectan nuestra relación con los demás. ¿Saben por qué? Vamos a ver. La lista de Primera de Pedro 2:1, 5 pecados menciona allí el Espíritu Santo. Pecados que son incompatibles con el amor. Por eso hace este llamado. Versículo 1 entonces dice el primer pecado, malicia, que es la versión Reina Valera, que traduce la Dios habla hoy, toda clase de maldad. Malicia, entonces en su significado, les voy a dar el significado de cada uno de estos pecados en su palabra, mirar con recelo a alguien, intención de hacer daño a otro. Eso es malicia. Imagínense ustedes, yo, usted, nosotros que somos hijos de Dios, miembros de la iglesia del Señor, tenemos malicia en nuestro corazón. Tenemos esta intención de hacer daño a otro. Eso revela la carencia de amor o de manifestación de amor de Dios en nuestras vidas. Querer, tener la intención de hacerle daño
a otro. Y este daño no necesariamente tiene que ver con apuñalar o golpear, sino con actitudes. Con actitudes estoy dañando a otro. Entonces, eso debe ser quitado de nuestro corazón. Luego, el segundo pecado que menciona aquí es hipocresía. Pretender o fingir algo que no eres. Noten esto. Pretender o fingir algo que no eres. La palabra hipocresía surge de una palabra griega que significa ponerse una máscara. Era la actuación de los actores en el teatro griego. Se ponían máscaras y en las máscaras reflejaban el estado de humor, enojo o alegría o tristeza. En esas máscaras, la hipocresía, pretender o fingir algo que no eres, es algo que destruye las relaciones de los demás. Notemos esto también porque podemos tener mal humor y abiertamente expresar el mal humor. Llego el domingo o llego a la reunión de la iglesia y entonces como amanecí de mal humor y como yo no soy hipócrita, voy a estar y a mostrar mala cara a los demás porque ese soy yo no soy hipócrita. Noten esto. Entonces aquí estamos reemplazando lo que es la cortesía, la decencia básica humana, de la amabilidad, que es otro mandamiento, la cortesía es otro mandamiento, la amabilidad con ser malcriado. Son dos cosas distintas. Usted no puede decir, es que yo amanecí hoy de mal humor y como no quiero ser hipócrita, voy a demostrar a todos que estoy de mal humor. Estamos yéndonos a otro extremo. Estamos olvidándonos de lo que es amabilidad y cortesía. Eso no significa fingir lo que usted siente, sino que usted se está sobreponiendo con buenos modales, con actitudes correctas. Ahora, también el versículo habla de engaño. Noten esto, un cristiano que alberga en su corazón falsedad o hacer trampa por el beneficio personal. Ese es un pecado del diablo, el engaño, así como los otros pecados, la malicia, la hipocresía. Y luego entonces habla de la envidia. Y la envidia, dice Proverbios 14:30, que corroe los huesos. La envidia es tan dañina como José fue envidiado por sus hermanos, ¿se acuerdan? Y la envidia que sentían por José, los hijos de Jacob, por su hermano José, los llevó a vender a su propio hermano como esclavo. Entonces, la envidia es desear lo que otro es o tiene. Noten esto, desear lo que otro es o tiene. De los pecados que están aquí en esta lista, la envidia es un pecado subliminal. ¿Saben por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy buenos para recubrir de un barniz, de brillo, de una pintura, lo horrible que hay en nuestro corazón. Entonces, el pecado de envidia es algo que lo podemos justificar. Y es muy difícil reconocer que uno tiene envidia. Necesitas arrodillarte y orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender por qué siento esto. ¿Por qué tengo esto contra mi hermana, contra mi hermano, contra mi prójimo? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué siento esto y esta reacción? Solamente haciendo un análisis en oración, pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento, llegaremos a entender que nuestro pecado puede ser la envidia hacia alguien. Y en quinto lugar, menciona aquí en 1 Pedro 2:1 la murmuración. Es dañar la reputación de alguien
hablando de esa otra persona. Pero ¿saben qué? Cuando yo murmuro, cuando yo hablo de alguien cosas negativas, siempre lo que procuro es yo resurgir o salir como mejor. Es un terrible pecado la murmuración. Continuamos aquí en Primera de Pedro 2:2. Ya vimos lo que debemos quitarnos. Y ahora, ¿qué debemos ponernos en el versículo 2? Tengamos ansias por la palabra de Dios. Es lo que dice aquí en Primera de Pedro 2:2. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Estoy citando la versión Dios habla hoy. Y es subrayado, busquen con ansia. Porque la idea detrás de esta palabra, que la Reina Valera traduce anhelen, deseen, es buscar con ansia. Buscar con ansia. Aquí vemos un imperativo que emplea la Reina Valera, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Noten esto. Primero, en el versículo 1 nos llama a quitarnos y a despojarnos de pecados que afectan la relación entre nosotros. Y una vez que con la ayuda de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, estamos conscientes de cuál o cuáles son esos pecados que me están afectando, entonces tengo que tener la disposición de desear la palabra de Dios. No es cuestión de vaciar mi corazón y quedar vacío, sino vaciarlo de las cosas pecaminosas y llenarlo con la palabra de Dios. Ese es el concepto cristiano. Y eso es lo que nos va a dar crecimiento. Busquen con ansia, busquen con ansia. En este pasaje Dios nos manda a dejar de ser conformistas. No necesitas estar estancado. Puedes salir del estancamiento alimentándote con la palabra de Dios. Pedro, noten esto, Pedro no está dirigiendo estas palabras a recién convertidos, sino a creyentes que ya tenían por lo menos 30 años de caminar con Cristo. Cuando él dice desead como niños recién nacidos, no necesariamente no hace referencia y no está dirigiéndose a recién bautizados. Está refiriéndose a cristianos ya maduros. Y entonces él dice, pone el ejemplo que así como los niños anhelan la palabra, ellos, la leche materna, nosotros debemos anhelar esa leche materna. Continuamos aquí. Voy a dedicar un poco más en profundizar con este imperativo del versículo 2, desead. Los cristianos deben anhelar oír a Dios a través de las escrituras. Quiero conocer más a Dios. Quiero estar en comunión con mi Padre Celestial a través de las escrituras. Desead es un verbo, desear, muy fuerte, muy fuerte. Es un anhelo profundo. Es semejante la palabra que se encuentra en Salmo 42:1. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, dice la versión Reina Valera, Salmo 42:1. Como aquel animal que está en el desierto y que se está muriendo de sed. Está llorando, él está gimiendo, desea agua que refresque su lengua. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Nota esto, cristiano, cómo deseo en este momento, y ruego que el Espíritu Santo nos abra los ojos y veamos la profundidad de este imperativo.
de este mandamiento que nos da el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios. Y entonces la figura retórica, la comparación es como el ciervo, como el venado que está en el desierto anhelando agua. Así todo mi ser busca a Dios. Yo tengo este anhelo de Dios. Por eso les decía en la introducción que el estancamiento, el conformismo, nos estanca y nos hace perder la pasión, el fervor, el entusiasmo por las cosas de Dios. Yo te pregunto, cuando llega el domingo o la reunión de adoración con la iglesia, ¿tienes esta pasión? Estás con la expectativa de que Dios nos va a hablar. Dios me va a hablar a mí. Cuando amanece, tienes esta expectativa de buscar primero la palabra de Dios y leer la Biblia al despertarte. Deseas con ansias leer la palabra de Dios. Si no lo deseas, has llegado a una etapa de conformismo y de estancamiento espiritual. Has perdido la pasión y el entusiasmo por las cosas de Dios. Salmo 119, 174. Continúo enfatizando en este punto, en este segundo mandamiento de Primera de Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche espiritual, no adulterada. Yo, Señor, ansío tu salvación. Tu ley es mi regocijo. Noten esto. Noten esto. Tu ley es mi regocijo. Ansío tu salvación. Tengo hambre y sed de Dios. Ahora, fíjense, este verbo desear aparece en el Nuevo Testamento 9 veces y de las 9 ocasiones, 7 veces es usado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo emplea este verbo desear en varios contextos. Por ejemplo, él escribe que él desea un ministerio de mayor alcance. Eso es lo que él escribe en Romanos capítulo 1. Él anhela ir hasta Roma. Él anhela ir más allá. Él quiere ir hasta España. Su anhelo de un ministerio de mayor alcance era así, en este mismo sentido en que Pedro emplea el verbo desear o el mandamiento que nos está dando de desear como niños recién nacidos la leche materna. El apóstol Pablo también tenía esa misma ansia. Era un hombre incansable, su anhelo, su deseo de que el evangelio alcanzara más almas era así mismo como este anhelo de un bebé por la leche materna. También el apóstol Pablo expresa esta misma palabra desear en el contexto de desear el cielo. Yo quiero estar en presencia de mi Dios, en presencia de Cristo. Quiero verlo cara a cara. Quiero estar ya en la gloria eterna. Anhelo esto. Y también vemos que Pablo emplea la palabra desear en el contexto de su anhelo de la comunión con otros cristianos. El apóstol andaba viajando de ciudad en ciudad en el mundo del Nuevo Testamento y él quería estar en comunión con los hermanos y él viajaba a largas distancias para estar en contacto personal con los hermanos. El anhelo de la comunión con mis hermanos. Fíjense ustedes, todos estos anhelos o deseos de Pablo deben ser los de nosotros también. Que la Iglesia de Cristo en Panamá Oeste no se circunscriba a nuestro sector. Por eso es la idea, amados hermanos, de el nombre de nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Panamá Oeste, porque la visión es alcanzar más almas, el evangelio en todo el área oeste de la ciudad de Panamá. Necesitamos tener este anhelo de que la iglesia con el evangelio de Cristo tenga mayor alcance.
y también el anhelo por el cielo y el anhelo de la comunión entre nosotros. Continúo con esta misma frase o esta misma palabra anhelo, este deseo profundo. Dice el Salmo 119, versículo 16, me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Todo el Salmo 119 es un salmo dedicado a enaltecer la palabra de Dios, el capítulo más largo de toda la Biblia. Entonces, también dice el Salmo 19:11, desde el versículo 11 en adelante, los versículos anteriores, mejor dicho, el escritor enaltece la palabra de Dios. El Salmo 19 dice en el versículo 11, concluye ese párrafo donde él está enalteciendo la palabra de Dios. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. El escritor habla allí de la palabra de Dios y cómo la valoriza, cómo la estima y cómo la disfruta. Entonces estamos hablando de amor, anhelo, hambre, deleite. Esto es lo que encierra este imperativo deseado. La leche espiritual no adulterada, y es la palabra de Dios, sin aditivos. Noten esto, sin alteración, sin nada añadido. Y esa alteración, ese aditivo, son pensamientos humanos. ¿Cómo nos atreveríamos a darle a un bebé leche y la mezclamos con agua? Esa leche no le va a nutrir, no le va a dar los suficientes nutrientes a ese bebé. Nosotros no podemos estar mezclando ideas humanas, conceptos humanos con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser expuesta y explicada y expresada, y ella misma se explica. Entonces, y eso es precisamente este estilo de sermones, estos sermones textuales expositivos. Estamos tomando solo 3 versículos en el sermón de hoy y le estamos exprimiendo el jugo, le estamos sacando el sentido. Estamos primeramente viendo qué significó y viendo qué significa para nosotros, para que la palabra de Dios nos alimente. La palabra de Dios nos hace crecer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos leerla, debemos estudiarla y debemos meditar en ella. La palabra de Dios sostiene nuestra vida espiritual y la motivación que debemos tener por la palabra de Dios es como la de un recién nacido. Así mismo, con esas ansias, que cada vez que sea un estudio bíblico, una reunión programada por la iglesia, nosotros deseemos, porque es la palabra de Dios lo que nos va a edificar. Una vez que has probado lo bueno, ¿por qué te conformas con el estancamiento? Primera de Pedro 2:3 concluye así: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un versículo corto. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, noten esto. Aquí nos plantea la versión Reina Valera un sí condicional, pero en realidad otras traducciones pareciera que ese sí condicional no quiere decir es que ustedes a quienes me estoy refiriendo, que han nacido de nuevo, ¿en realidad han nacido de nuevo? ¿En realidad son cristianos? ¿Son hijos de Dios? No, el escritor no está planteando la pregunta así. El pasaje, este versículo 3, está afirmando, bueno, ya que ustedes son hijos de Dios, ya que ustedes han probado la benignidad del Señor. Noten esto, probado la benignidad del Señor. Habéis gustado. La palabra aquí es la misma que nosotros usamos cuando saboreamos una buena comida, cuando saboreamos un buen plato de comida, con toda su sazón, con esa delicia, cuando probamos un platillo
de calidad, la mejor carne, con los mejores ingredientes. Cuando probamos un sancocho bien hecho, una sopa bien hecha, cuando probamos un arroz con pollo bien preparado, una ensalada de papas bien hecha, cuando probamos una comida que está en su punto, nosotros no queremos comidas que sean malas, mal preparadas. Hemos probado la benignidad del Señor. ¿Saben qué significa esto? Significa, yo he sido perdonado por el Señor. El Señor es bueno. Mis pecados son tan terribles, tan grandes, tan feos que me avergüenzo yo mismo. Pero el Señor es compasivo y misericordioso conmigo. He probado la benignidad del Señor. ¿Y no quieres más? ¿No quieres seguir en esta comunión y este deleite con el Señor? Ese es el punto aquí en el versículo 3. Ya que probaste cuán bueno es el Señor, cuán misericordioso y compasivo, no te alejes de Él. Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Noten esto. No, el Señor es bueno, el Señor es compasivo. El Señor quiere que nosotros dejemos el estancamiento y crezcamos. Sentir pasión por algo es experimentar un fuerte deseo. La vida cristiana necesita crecer y Dios espera que crezcamos. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos y hermanas. Muchas gracias por su amable atención y estamos listos para explicar a cualquiera que desee conocer más del Evangelio. Póngase en contacto conmigo, escríbame y estaremos entonces respondiéndole. Que Dios les bendiga.